Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo episodio de Big Mouth. Estamos en el campamento de verano. Vamos a ver qué sucede en el capítulo 2. Did I wet the bed? Who cares? It's warm and Oh warm. shit! Let's just go back to sleep. It's blood! Ah! Oh, if you die in a dream, you die in real life, Jesse. That is not true. That's what I read. What am I gonna do? Get the fuck out of here. No, it's fine. It's totally normal. It's my favorite time of the month. Let's face it, those nuts belong to Andrew now. Ew, man, dick is so weird. Milk, lemonade. Dude. Around the corner, fudge is made. And now I have reached my limit with the boy shower. Yes. What's wrong? You don't seem excited to present your boarding pass. Jason! No, I accidentally left my X-Acto knives in here. No problem, ma'am. I love to travel craft. Happy. Oh, why is Dad always getting stopped at the airport? I think his electric personality must set off all the machines. No. Tenía un cúter ella. Racistas de mierda. Excuse me, sir. You need to be in a bin. No lo puedo creer. I'm great. I just took like 5 showers, so Well, I just shit to completion. awesome. Feels good to use facilities as intended. It certainly does. Didn't you read the detailed email from my mom, you bald fuck? The one that started Dear Bald Fuck? Yes, I did. Fuck, what am I gonna do? Basta de Rick. That lady who ran the marathon and let the blood run down her legs, she was fun. That sounds so bleak. Oh, Dios. excuse me. ¿No puede pedir no ir y explicar why? Es más, es muy normal que el hombre se ponga nervioso con eso. Así que si se lo decís, probablemente te digan que sí sin ningún tipo de pregunta. No one? Not even my parents? I'm glad he's gone. I never loved him. I faked all our hugs. But they felt so real. Shut up, Milk. And on the second day of school, I'm gonna wear a cape. And then we drove here. Ugh, no fucking shit, Monica. That's how you get places? We drove on the parkway. Got little titties growing in. Oh, okay. Yeah. These girls. This is the fucking crew. All right, Sí, show Missy vayan. her little titties her room. Vayan a She's staying asomarse. with you. If you need to say it at all, say penis. This is America. Oh, no. You ready? Please don't. Do we look like it? All right, look at me. Jesse 1.0. No. Ew, no, my crotch bone. Well, hold on. Maybe the children will be nice. No. Who would wear a pad in the water? Oh. Holy shit! The lady pads are sucking up the lake. Oh, for fuck's sake. ¿Pero por qué? Hey, how's camp going for you? Absolutely terrible, you. Constant nightmare. Oh, perfect. Great. Okay, I'm gonna go to archery and shoot an arrow into my face. Save some of that suicide for me. N-word? Man, that's some shit our mom taught her. Yeah, she says you're never supposed to say that word. She can't say it because she's of the Caucasian persuasion. But you can. That's fucking Monica. Yeah, but you gotta blame Uncle Cyrus' old sedity ass too. Careful, I don't know what sedity means, but you guys are talking about my best friends here and it doesn't seem positive. Oh, And worst of all, they've been depriving you of your own culture. they have? Yes. Have you ever had your hair braided? No. You prefer sweet potato pie or pumpkin pie? What's the difference? I'm gonna slap you in the face. Your parents haven't let you be black. What? Service? I got it. I don't have it. You like spikes? Dios. I throwed up. Get out of here before I throw up. Because when I see other people throw up, That's so weird, because so do I. Hashtag me Dios. free. Dios. Dios. Vas a tener que bañarte, hermano. I do, don't I? Permission to smack my own ass? Granted. Now you can finally get rid of those wretched overalls. Se pueden reinventar los enteritos. Douse me in gas and light me on fire. No es una mala Let's idea. Don't say that. It's okay. We're both gonna be okay. That is some white girl shit right there. Girl, please, you did the exact same thing with your blanket. You know damn well his name was Bonky. That's not the size of the pig. It's the flavor of the bacon. That's what boys with tiny dicks say. Strawberry lemonade. Ew, there's blood in your pee? I got hit in the balls with a hockey puck. It's fine. Dios. Dios, I hate men. Get
me out is the time I strength the back of a fucking pickup truck. It might not be for you, but I am intrigued. Jesse, I think I... Oh, no. I don't want somebody else's hair. What the hell you think I have? So your hair is a liar? Oh, I'm a hitter for real this time. Oh, you could shave your head like mine. What is that? So do I, like, pull it? Or do I push it? Or just, like, stop it? Oh, shit. Oh, I'm so bad at this. That's okay. I'm ready to get back up and ride that crimson. No creo que funcione post piso. Not there. Going in slanted. I respect your process. Whoa, too low. That's the old butthole. Okay. Hey, I'm Mark. Yep. Oh, we're getting right into it. Okay. Okay, I'm pushing, and I think this is right. Bueno. Bien por Chess. Watch band. He's my dad's friend. No, shut the fuck up. We're trying to track this stench. Salí de acá. No, they're gonna all know it's Nick, you. anda a bañarte, por favor, te lo pido. Nick. Nick is the stench. Okay, you kind of took my thing. Well, we came up with it together. Odio God, you're right. a Andrew. You smell like if a puke took a shit. He's fucking Soup. What's up, Soup? Soup. Soup. That's not his name, it's Soup. Los cagaría a trompadas a todos, yo. You were afraid they were gonna... I need my dick hole. I'm gonna fucking kill you, Soup. Whoa, Milk, burn the soup. Am I bullying right? Les pegaría a todos. A todos. Hey, guys. What's up? Or should I say, sup? You like it? It's very different. Just to be clear, different is not a compliment. What do you mean by different? I don't know how manageable they are. She did not just say manageable. Monica, ixnay on the manageable The Ace Ray Octane! The what? The race talk! Missy May. Why are they talking about Issa Rae? You guys haven't taught me anything about being black. You're black, Dad! How come everyone knows that except for you? Tell him, girl. I know I'm black. Then why don't you act like it? You... Going for the kill, Missy! You better stop stealing our man! Oh, she was too far. I liked it. Missy, that's enough. You're not gonna be Soup no more. Probablemente sí. Hey guys, just a heads up. We got some wet soup. But I don't stink anymore. You can scrub all you want, Dios, Nick. odio a Andrew con toda mi alma. Andrew es una persona horrible. Es una mala persona. 4 hours every 4 weeks for the next 4. Es tremendo. A mí siempre me pareció tremendo. Que pobres las mujeres tengan que hacer esto. We are red crushing it. Bueno, gente, hablemos un poquito de este episodio de Big Mouth, que es complicado porque hay que hablar de temas que no tienen que ver conmigo, entonces son medios complejos, así que vamos a ver cómo los abordamos. Primer tema del episodio obviamente tiene que ver con el period de Jess, que nada, tuvo que pasar por algo bastante tremendo, que es despertarse de esa manera. La verdad es que no puedo hablar mucho al respecto porque, como verán, no soy una mujer, entonces no tengo que sufrir esas cosas. La realidad es que me parece algo bastante tremendo, la biología en general, ¿no? Es como que, pobres. Es tremendo ese momento final que dice que tengo que hacer esto cada 4 horas durante los próximos 40 años. Es un trabajo heavy. Así que no sé mucho más que decirle. Me parece que también siempre depende de la persona, ¿no? Quizás pedir ayuda o poder tener una conversación con alguno de tus padres que te puedan ayudar al respecto. Pero bueno, obviamente en estos momentos está todo como mucho más conversable con padres. Así que incluso esto me parece que es más parte de la conversación o esa famosa talk. Aparte es como muy natural, así que imagino que lo hablas con tu doctor de adolescencia o lo hablas con tus padres, pero en algún momento se tiene que conversar, me parece esto, así que no sé, es como que lo mucho que puedo decirles es uy, qué garrón, y nada, fuerza. El otro tema del episodio es sobre la realidad que muchas personas negras viven, e incluso en este matrimonio interracial en el cual tenemos una mujer blanca y un hombre negro, en el cual la mujer blanca decidió que había que evitar los problemas, y el evitar los problemas es tratar de evitar ponerle visualización a los conflictos reales que viven las personas negras en
todo el mundo. La realidad es que ir a un aeropuerto sin ser rubio y blanco es bastante molesto. Me ha pasado a mí también yendo a Estados Unidos varias veces que me detienen para abrir mi valija o para, bueno, preguntarme qué voy a hacer, cuántos días voy a estar, si tengo planeado matar a alguien y todas esas cosas bastante terribles que también a ellos les pasa por incluso cuestiones peores. Eso ya no tiene más que ver con religión o creencias, sino que esto ya pasa por pensar que son menos como persona y que hay un estereotipo horrible creado por gente blanca que los va a perseguir para siempre. Entonces de a poco hay que cambiar, y me parece que parte del cambio tiene que venir primero desde la persona. Y si tu madre no te permite meterte más en los conflictos culturales que vos estás teniendo, el problema ya arranca desde tu hogar. Así que es importante que Missy entienda quién es, y para eso necesita que sus padres también acepten la realidad, y que es obviamente enseñarle a que no tenga ella que diferenciar, pero que también pueda darse cuenta que va a haber cuestiones en la vida que no importa lo inteligente que seas, no importa lo buena que seas, tu color de piel va a generar algún tipo de diferencia, porque la persona que está enfrente probablemente no lo vea de la misma manera que vos. Entonces Missy necesitaba tener este episodio, que si bien viene también de la mano de toda su época más rebelde, en la cual quiere empezar a dejar su niñez atrás, me parece que es importante que sea consciente y que también les haga saber a sus padres que ellos también deben ser conscientes, y que lo que le hicieron, por ejemplo, al padre en el aeropuerto no está bien. La madre pasó con un cúter y se rieron. El padre, poco más que lo hicieron pasar desnudo arriba de una bandeja. Entonces, eso está mal. Y es importante que Missy entienda que está mal y que empiece quizás a generar otro tipo de intereses y luchas que la alejen de la ingenuidad. Por último, tenemos todo lo que tiene que ver con la ansiedad, los nervios, los miedos de Nick. Y honestamente acá siento lo mismo de siempre, y me parece que Andrew es una persona asquerosa. Es una mala persona, es una persona que no valora la amistad de Nick, y es una persona que está lastimando muy fuerte a la única persona que por mucho tiempo lo cuidó, lo protegió y estuvo al lado de él a pesar de que todo el mundo lo odiaba. Entonces, no sé, siento que en algún punto a Andrew le tiene que pegar la realidad, y que indirectamente hablando la gente como Nick termina saliendo bien parada. Entonces, por su manera de ser, a Nick le debería salir las cosas bien, y por la manera de ser de Andrew, a Andrew en cualquier momento le debería explotar ese tipo de control que él cree que tiene, porque la gente como Andrew no sabe estar en la cima de la pirámide, se va por las manos. Entonces la realidad en algún momento le va a pegar, y la única persona que va a estar ahí para ayudarlo a Andrew va a ser probablemente Nick. Entonces toda esta época me molesta mucho y me hace enojar mucho. Así que nada, gente, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana en el tercer episodio de Big Mouth. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito, y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Big Mouth. Chao, chao.